Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mm, Espero que estén bien en estos tiempos que estamos pasando. El webinar del día de hoy es liquidez para tu empresa en tiempos de cuarentena. Mi nombre es José Delgado Moretti y soy miembro del equipo comercial de Factureo en Perú. Y estamos muy contentos de que puedan eh, asistir a nuestro webinar y comentarles y conversar acerca de lo que está pasando en la actualidad en el Perú y en el mundo. Es una situación muy compleja la que estamos viviendo en estos momentos y que nos embarga a todos y que afecta directamente al desarrollo del negocio y la liquidez del mismo. Entonces vamos a tener una presentación en la cual vamos a hablar sobre qué es lo que está aconteciendo en el Perú y cómo nos afecta a las pymes en el crecimiento y en la liquidez del negocio. Y también qué podemos hacer para no caer en una pérdida o una liquidación de la empresa y seguir generando negocio, seguir generando dinero, seguir generando puestos de trabajo y hacer de que este tiempo que estamos pasando sea el mejor. Eh, la metodología va a ser, vamos a, hacer a explicar eh, la presentación y posterior, cuando finalice la presentación, vamos a tener una ronda de preguntas y eh, las anotaciones de sus preguntas las pueden hacer en la parte inferior, donde está de la presentación, en la cual dice preguntas, y podemos hacer una interacción por el chat también. Así que nuevamente bienvenidos y mi nombre es José Delgado y esto es Liquidez para Empresa en tiempos de cuarentena. Bueno, el contenido de la presentación, vamos a conversar y hablar sobre el COVID-19 y cómo afecta a las pymes en el Perú. De ahí vamos a hablar sobre un instrumento financiero que se ha hablado muy fuerte en estas semanas, el cual es el factoring, y una de sus alternativas que es el confirming, cómo funciona, qué es el fact track de Cavalli y cuáles son los beneficios de este instrumento financiero. Y posterior a ello vamos a ir la sesión de preguntas. El COVID-19 y las MIPYMES en el Perú. De hecho, el contexto en el cual estamos viviendo actualmente es sui generis, es atípico. Todos estamos confinados en nuestra casa, no podemos salir a trabajar de manera regular. Hay ciertos negocios como la agroindustria que sí está proveyéndonos y trabajando para que podamos tener eh, acceso a alimentación básica, lo cual eso hace que parte de la economía del Perú no esté estancada, no esté frenada, pero sí debemos saber y tener conocimientos qué es la situación que estamos viviendo. El coronavirus ha sido declarado pandemia mundial y son muchas las medidas que se están tomando en Perú para frenar la propagación del virus que nos está afectando a todos. Muchas empresas están enfrentando, además de una caída en las ventas, cosas como desaceleración en la producción y dificultades de aprovisionamiento de materiales. Todo esto sumado a las posibles bajas de su personal va a desembocar en una situación de falta de liquidez para las empresas, que es lo que estamos viviendo actualmente, que no estamos generando dinero y por eso no podemos tener liquidez en ello. La liquidez en la organización es una de las claves del éxito de cualquier negocio y sobre todo para las pymes. Las pymes, obligadas a operar en un contexto volátil y crítico como el del impuesto que ahora tenemos, el COVID-19, nos resulta ahora un esfuerzo extraordinario, por lo cual tenemos que ver herramientas y buscar la manera de seguir solventes y ser flexibles ante este tiempo. Es de suma importancia gestionar de manera eficiente la liquidez en el entorno de las pequeñas y medianas empresas, una importancia que se pone de manifiesto aún con más relevancia en situaciones de estrés como la que nos plantea el COVID-19. Es por eso que debemos de buscar fuentes de financiamiento para seguir el negocio y salir adelante. Ese es el contexto global y una de las decisiones que está tomando el Perú en seguir generando, primero, el bienestar de las personas
para luego con salud seguir trabajando. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las pymes en el marco del COVID-19? Si antes para las pymes era complicado conseguir financiamientos o acceder a créditos bancarios o financieros, ahora en la situación que estamos se agrava más. Los contratiempos que tienen las pymes para conseguir financiamiento son diversos, pero los más resaltantes son vender a crédito a plazos de 30 hasta 120 días, por lo cual no muchas pymes tenemos la espalda financiera para soportar tales plazos. Otras de las dificultades son el acceso a créditos o préstamos sin historial de financiamientos previos. Las instituciones bancarias, por lo general, nos piden una serie de documentación y un tiempo de puesta en marcha de la empresa, con lo cual algunas de las pymes no contamos con ello y debemos buscar otro tipo de financiamientos. Además, si podemos y tenemos una espalda robusta y tenemos un historial bueno, los trámites para conseguir un acceso al crédito es mucho más complicado, es mucho más engorroso y el papeleo es enorme. Todo esto sumado que tenía regularmente una pyme, se le suma la coyuntura que tenemos con el COVID-19. Muchos negocios se enfrentan a una crisis de empleo por una caída de sus ventas, la desaceleración de producción o dificultades para la prestación de sus servicios. Todo esto podría desembocar en una falta de liquidez peligrosa. Por eso, es prioritario para las pymes poder garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los gastos del día a día. Sabemos que todos los negocios deben gestionar el riesgo de liquidez para garantizar su solvencia, incluso en el peor escenario como el que estamos viviendo. En este escenario ponemos una herramienta a disposición de las pymes que es muy beneficiosa, el cual es el factoring. ¿Qué es el factoring? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo puedo acceder a ese instrumento financiero? Si estoy calificado, ¿qué es lo que debo presentar? El factoring es una operación de financiamiento de corto plazo, mediante el cual una empresa o persona natural con negocio, que la cual nosotros denominamos cedente, nos cede, nos otorga a la empresa de factoring, en este caso una empresa financiera, denominada factor, sus derechos de crédito de las facturas. Es decir, si tú como empresa pyme vendes a tus clientes en un plazo de 30, 60, 90 o hasta 120 días y quieres adelantar ese flujo de dinero y no esperar todo ese plazo, te puedes acercar a una institución financiera con esa factura, la cual es una factura comercial con una promesa de pago posterior en la cual tú has acordado con tu cliente y presentarle a una financiera para que te adelanten ese dinero al día 1. Es decir, ese flujo de dinero que tú tenías proyectado en 30 o 60, de acuerdo a lo que tú has acordado con tu cliente, lo tienes en el día 1, con lo cual generas una liquidez necesaria para afrontar responsabilidades, pagar planilla, pagar impuestos, pagar a tus proveedores también o también pagar a la materia prima que te dio el paso para que tú puedas generar el negocio, o si no, buscar y seguir generando más negocios con tus clientes. Eso es lo que te permite el factoring. Adelantar ese dinero que tenías previsto, cobrarlo en un determinado tiempo en el día 1. Este instrumento financiero está amparado en la ley peruana de factura negociable que salió en el 2015 y que su reglamento salió en el 2016. Con esto, todos los proveedores tienen derecho a que sus facturas puedan ser negociadas. Por lo tanto, no se requiere que la empresa pagadora acepte la negociación de dicha factura. Esto es muy importante, porque con la ley respalda y otorga el beneficio al proveedor de presentar esa factura ante cualquier entidad financiera y que esa factura se convierta en dinero automáticamente. Los aceptantes, tus clientes, no pueden poner trabas a la negociación de esta factura porque los intereses que se descuentan de esta factura lo asume el cedente. Esto quiere decir que para tu cliente que va a pagar al día número 90, es lo mismo que le pague a ti o que le pague a una entidad financiera.
Es por ello que no deben de trabar o frenar la negociación de facturas sus clientes. La ley lo dice. Por ley, el pagador no puede negar la negociación del factoring. Solo puede negar la negociación del mismo si existen dos cosas. Uno, que el monto de la factura no sea el acordado en la orden de compra o en la gestión del servicio previa, o que el bien o el servicio no se haya entregado al 100%. Este instrumento financiero beneficia con liquidez inmediata a las micro, pequeñas y medianas empresas que venden a un plazo de crédito. Ahora, con el factoring tenemos tipos de factoring. Tenemos un factoring que es con recurso o con responsabilidad y un factoring que es sin recurso o sin responsabilidad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? De acuerdo a la ley peruana, el factoring con recurso se llama descuento. Esto quiere decir que a la empresa que se le adelantó el dinero sigue siendo responsable del pago de esa cuenta por cobrar en caso que el pagador, aceptante, por alguna razón no se hace responsable del pago una vez llegada la fecha de vencimiento de la factura. Esto quiere decir de que si al vencimiento de la factura tu cliente no ha honrado la obligación de pagarle a la entidad financiera, tú te haces responsable de esa deuda ante un determinado tiempo. De hecho, las entidades financieras, nosotros con Factureo, tratamos de tener una muy buena relación con tu cliente, con el aceptante, para que esta cobranza sea firme, pero que no rompa relación comercial con ustedes, contigo. Es decir, si por ejemplo tu cliente nos pide un posterior pago de 5, 7, 8, 15 días sustentado, sí lo podemos hacer para que la pyme no asuma con esa responsabilidad a la misma fecha de cobranza. Es decir, tenemos una flexibilidad en el tema de cobranza, pero siempre firme, porque si no, al final, con el factoring con recurso, la pyme se puede ver afectada por el no pago del aceptante. Y por otro lado, tenemos el factoring sin recurso, que es que no tiene responsabilidad, el cual la pyme vende la cuenta por cobrar y la empresa cedente deja de ser responsable. Es decir, que la pyme deja de ser responsable ante esto. Lo más común en el sistema peruano es un factoring con recurso, dado que la empresa de factoring tiene un contrato con el cedente. Quiero retroceder a lo que es el factoring para hablarles, para introducirles cuáles son las ventajas del factoring. Porque si bien es cierto, sabemos que existe un instrumento financiero, sabemos que podemos llegar a ello, pero de repente no tenemos el conocimiento tan seguro de cuáles son las ventajas que eso podría tener para mí. Uno, permite recibir el pago por adelantado de esa factura y utilizar ese capital de trabajo para financiar crecimiento, para llenar hoyos en el flujo de caja. Es decir, recibir esa liquidez y afrontar responsabilidades de pago o generar negocios. Dos, ¿qué te permite el factoring? Vender al crédito. A veces uno de tus clientes te demandan más condiciones de pago y de repente con el flujo de caja que tienes en ese momento no aceptas esas condiciones de pago y pierdes negocio. Con el factoring ya no podrás dejar de pasar esas oportunidades porque si te cambian las condiciones de negocio y incrementan las condiciones de pago, tú puedes adelantar ese flujo de dinero al día 1. Es por eso que el factoring te lo permite. Otra de las ventajas del factoring es de que te permite olvidarte de la gestión de cobro, dado que una entidad financiera que tiene un área responsable de cobranzas lo hace por ti. Y tú solo te dediques a generar valor en tu negocio y seguir creciendo. Y esas son las tres principales ventajas que el factoring te puede dar como empresa e instrumento financiero en el crecimiento de tu negocio. Dentro del factoring ha salido se podría decir, una mutación de instrumento financiero que es el confirming. ¿Pero qué es el confirming? El confirming es la gestión de pago. Es un servicio que se le entrega a la gran empresa. Esto ya no está enfocado en la pyme, sino
Este producto está enfocado a la gran empresa, al cliente grande, a la empresa aceptante, en lo cual es un acuerdo entre la empresa grande y la entidad financiera. Esta gran empresa tiene varios proveedores. Pongamos este escenario. Esta gran empresa tiene varios proveedores que le venden productos o servicios en condiciones de pago acordados y diferentes entre ellos. El confirming es la línea para la gran empresa que gestiona sus pagos a través de esa entidad financiera, permitiendo que sus proveedores puedan adelantar sus pagos a través de las entidades financieras. Es decir, es una línea de descuento para la gran empresa, con lo cual los proveedores que trabajan para esa gran empresa tienen un acceso mayor y fácil para el descuento de sus facturas. Ya no ellos tienen que ir a buscar una entidad financiera, sino la gran empresa le da la opción de colgarse a su línea de confirming para poder descontar sus facturas. ¿Cuáles son los beneficios de este confirming para la gran empresa? Podemos detallarlo en dos aspectos. Uno, para la empresa pagadora le simplifica la gestión de pago, dado que lo realiza a través de la institución financiera y ya no tiene que pagarle a varios proveedores. Entonces, eso deriva a que la gestión financiera de esa empresa sea mejor. Otro beneficio es incrementar los plazos de cuentas por pagar a sus proveedores. En la coyuntura actual, la mayoría de las empresas están reprogramando sus pagos o extendiendo las condiciones de pago. Esto, con el confirming, le da una ventana, una puerta abierta a sus proveedores para que no se vean tan afectados con esta reprogramación y puedan acceder a liquidez inmediata a través de su línea de confirming. No incrementa el ratio de endeudamiento financiero. ¿Por qué digo esto? Nosotros en Factureo somos una entidad financiera registrada en la SBS y al estar registrados en la Superintendencia de Bancos y Seguros no reportamos deuda, con lo cual esta gran empresa puede usar sus demás líneas bancarias, llámase pagaré, capital de trabajo, créditos de comercio exterior, y no utilizar su línea de descuento y poder utilizarla en una entidad como la nuestra para gestionar el pago a sus proveedores. Y otro beneficio va en la gestión operativa. Mejora el poder de negociación con sus proveedores, reduce el riesgo de la factura negociable, automatiza la operativa de pago, reduce cargar operativamente el pago de distintos proveedores y fideliza a proveedores estratégicos al ofrecer mejores condiciones. Esto es importante porque la empresa grande, al tener una línea de confirming, hace de que varios proveedores se registren en una entidad financiera. Y esta gran empresa busca mejores condiciones de tasa, principalmente, para sus proveedores, siempre y cuando haya una generación de negocio recurrente entre ambas. Pero no solo hay beneficios para la gran empresa con el confirming, también hay beneficios para las pymes, para los proveedores. ¿Cuáles son? Permite adelantar el pago de la factura, al igual que en el factoring, pero muchas veces en condiciones mejores, dado que las grandes empresas se preocupan en buscar unas mejores tasas. ¿Cómo es el proceso del factoring? Ya conversamos de qué es el factoring, cuáles son las ventajas, hay factoring con recurso, factoring sin recurso, pero dentro de todo ese instrumento financiero hay un proceso que debemos tener en claro para saber cómo se maneja y cómo recibimos el dinero en nosotros como pyme. Primero, tú eres pyme, tienes tu cliente y transan acuerdos comerciales de bienes o servicios. Por lo general, estas ventas son a plazo, a 30, 60, 90 o hasta 120 días. Como pyme, la mayoría de veces necesitamos la liquidez al día 1 y lo que nosotros tenemos en esa venta es nuestra factura. Con nuestra factura podemos ir a una entidad financiera, podemos ir a Factureo y presentar esta factura para que nos hagan el adelanto de ese dinero al día 1 y ya no esperar todo el plazo acordado con nuestro cliente. Lo que hace la entidad financiera hacer una evaluación de
quién es la pyme que nos está presentando la factura, pero lo más importante, quién es tu cliente, quién es la fuente pagadora, quién es el aceptante. Una vez evaluado ello y presentada esta factura contra nosotros, lo que realizamos es una comunicación con el aceptante, es decir, con tu cliente, para confirmar dicha factura. Lo que confirmamos es monto, moneda y si el trabajo ya está realizado. Una vez que nos confirme esos datos, nosotros, como entidad financiera, esa factura la volvemos un título de valor. ¿Cómo la volvemos un título de valor? A través del Fact Track de Cavalli. Cavalli es la institución que titulariza todas las facturas comerciales y las vuelve un título de valor para que en el caso no sea pagada esta factura, se pueda protestar. Entonces, una vez que la entidad financiera vuelve título de valor esa factura, con ello nosotros te adelantamos el dinero al día 1 y nosotros nos encargamos de la cobranza hacia tu cliente una vez llegada la fecha de pago. Entonces, como ven, el proceso del factoring es muy simple. Lo único que tienes que tener es tu factura comercial, que es cuasi líquido, cuasi dinero, y presentarlo a Facturedo, que somos una empresa digital a través de nuestra plataforma, y nosotros te adelantamos ese dinero. Conversamos de Cavalli. Cavalli es un actor principal dentro de todo este proceso de factoring, dado que con ellos hacemos de que esta factura, este acuerdo comercial, se vuelva un título de valor y podamos tener mérito ejecutivo en un protesto llegado la fecha de vencimiento y en el no pago de esto. ¿Pero qué es Cavalli? Cavalli es el registro central de valores y liquidaciones en el cual se anotan y se titularizan las facturas negociables, con lo cual le permitirá al proveedor contar con la liquidez a través de una entidad financiera. En tal sentido, Cavalli ha puesto a disposición el servicio de FactTrack, que es la plataforma en línea para que a través de una empresa de financiamiento se puedan registrar facturas y acceder a operaciones de factoring. Este servicio de FactTrack permite integrar en un solo sistema al proveedor, es decir, a la pyme, a la empresa financiera, es decir, Facturedo, SUNAT y a tu cliente. Este sistema permite validar la información directamente con SUNAT, con lo cual elimina riesgos de facturas duplicadas o falsificadas, lo cual hace que la operación de factoring sea muy segura. Asimismo, controla y avisa a los adquirientes sobre los vencimientos de las facturas a pagar en los plazos determinados. También permite que los usuarios accedan a la información ingresando con su clave SOL. El alcance del servicio FactTrack es tanto para facturas electrónicas como para facturas físicas. Ahora, sabemos que todo es números, todo son tasas, y vemos bastante ello, ¿no? Les estoy mostrando un ejemplo. La empresa ABC EIRL ha realizado un servicio de transporte por el monto de 10.000 soles más IGB. El cliente es la empresa XYZ SAC de buen comportamiento crediticio en el tiempo. Esta factura tiene un plazo de vencimiento de 60 días. Como pueden apreciar en el cuadro, está el monto de la factura total, que es 11.180. Este caso, como es un servicio de transporte, es un servicio, tiene una detracción del 10%, el plazo es 60 y la moneda es soles. Los cálculos que se realizan en base para dar el adelanto es sobre el monto neto del documento, es decir, el monto total de la factura menos la detracción por retención. En este caso, el monto del documento es 10.620. Nosotros hacemos una evaluación de quién es la pyme y de quién es el aceptante, y en este caso, la evaluación ha dado como resultado que adelantemos el 85% del valor neto de la factura. Es decir, se te abonará a tu cuenta 9.027 soles al día 1 y ya no esperar los 60 días. En este caso del ejemplo, al ser la empresa aceptante una empresa con buen historial crediticio a través del tiempo, la tasa asignada es de 1.15% mensual
nuestra comisión facturero es de 0.50% mensual, una comisión de cobranza de 0.15% flat, tenemos gastos operacionales de 6.27 y un coste de estudio que es por primera vez, por cada cliente que ustedes tengan, se le cobra solo por primera vez, de 69.62. Todo esto suman los costos que en facturero tenemos para esta operación con una TCM estimada de total de 2.01%. Al llegar la fecha de vencimiento, la empresa XYZ SAC nos paga el valor de la factura y nosotros te hacemos el abono del remanente, es decir, el saldo a abonar al vencimiento, que en este caso es de 1075.19. Es decir, resumiendo este ejercicio, tú al día 1 recibes 9.027 soles y al día 60 que la empresa paga, recibes el remanente de 1.075.19. ¿Cuáles son los beneficios? Para la pyme son varios. Te adelantamos dentro del 80 y 90% de valor neto de tus facturas. Al pago de tu factura recibes el saldo pendiente menos intereses y comisiones. Pagas intereses únicamente por el plazo que dure la operación. Es decir, si tu cliente nos paga antes, conversando sobre el ejercicio anterior, nos paga antes de los 60 días, los intereses solo son por los días transcurridos. Supongamos que nos paguen el día 58, se calculan los intereses en el día 58. No tienes que gestionar el cobro de tus facturas, nosotros nos encargamos. Puedes concentrarte en las relaciones comerciales y ofrecer mejores productos y servicios sin preocuparte por tu liquidez. Impulsa tus ventas y ofrece plazos de pago más atractivos a tus clientes. También hay beneficios para la gran empresa, para el aceptante, para tu cliente. La gran empresa puede confirmar sus facturas previo al vencimiento de las mismas. Recibe recordatorios de pagos oportunos, administra sus cuentas por pagar de manera sencilla y rápida, paga tus facturas de manera fácil en las cuentas de facturero, no hay ningún costo para el aceptante, para el deudor, y no ocupa tus líneas de crédito en bancos u otras entidades financieras. El crédito se mantiene como crédito al proveedor. Esto es en el tema del factoring y ahora les voy a hablar de quiénes somos. ¿Quién es Facturero? Facturero es una empresa de tecnología financiera especializada en el descuento de facturas que conecta a pymes que tienen necesidad de liquidez con inversores interesados en invertir en un activo alternativo como son las cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar son de alta rentabilidad, plazos cortos y reducido riesgo en comparación con otras opciones. Es decir, somos un marketplace que enlazamos a una empresa que necesita liquidez con personas o instituciones. Factureo es la primera empresa de factoring 100% digital. Es decir, los factoring tradicional te evalúan, te hace que le envíes una serie de documentación, las entidades financieras también. Lo que tienes que hacer con nosotros es ingresar a www.factureo.pe y registrar a tu empresa con el RUC, con los datos del representante legal y tienen que anexar muy poca documentación, que es ficha RUC, copia literal, vigencia de poder, DNI representante legal y los tres últimos dígitos, los tres últimos PDTs de IGB. Con ello ya estás registrado en nuestra plataforma y ya puedes subir tus facturas en ella. Nosotros, Facturero, ganamos la quinta generación de Startup Perú obteniendo un capital semilla. Estamos registrados ante la SBS como empresa de factoring no comprendida en la ley general y somos participantes indirectos de Cavalli para dar mayor seguridad a tus operaciones. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con nosotros? Como ya expliqué, somos 100% online, sin papeleo desde tu computador o celular. La interacción con nosotros es cómoda y sencilla, y en nuestra plataforma tenemos los más altos estándares de calidad para reservar la información. Somos totalmente transparentes. Nuestro esquema de costos es igual para todo el mundo. El descuento se aplica sobre los días que tarden en pagarse la factura, ya sean más o menos, y totalmente transparente en las comisiones. Nosotros en Factureo Perú estamos desde el 2017, finales de 2017.
y financiamos 65.000, aproximadamente más de 65.000 soles. En el 2018 financiamos más de 8 millones de soles. En el 2019, que fue nuestro gran despegue, gracias a la transparencia y confianza que tiene con nosotros, hicimos más de 52 millones de facturas financiadas y hasta la fecha, en el 2020, vamos más de 24 millones de facturas financiadas. Es decir, que a la fecha vamos financiando más de 85 millones de soles, transando más de 5.000 facturas negociables. Con lo cual, eso nos da un respaldo para seguir apoyando a la pyme y que ellos a través de nosotros puedan obtener la liquidez necesaria y poder seguir generando negocio y generando valor agregado a su empresa. Eso es todo con el tema de la presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Quería decirles y agradecerles por el tiempo prestado. Las empresas pymes que quieran iniciar de una vez su inscripción pueden ingresar a www.factureo.pe o pueden escribirnos a negocios@factureo.pe, en el cual podemos explicarles de mayor forma nuestro modelo de negocio y qué es el factoring. Y a la gran empresa que quiere obtener una línea de confirming con nosotros y ofrecerla a sus proveedores, también nos pueden escribir a ese correo o a jose.delgado@factureo.com. Muchas gracias por la atención prestada y estaremos respondiendo a sus preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Joel Villanueva. Voy a estar respondiendo la parte de las preguntas, ¿no? Una pregunta muy importante que han hecho es ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con un banco y hacerlo con Factureo? La principal diferencia es que el banco utiliza no solamente las líneas de crédito de tu cliente, sino también las tuyas, ¿no? La capacidad que tiene el banco para cobrar es bastante importante. En ese sentido, lo que tú haces con el banco no es un factoring, sino es realmente un confirming, ¿no? Si tu cliente no le paga, el banco te lo va a cargar en cuenta, finalmente, ¿no? En nuestro caso, Factureo se enfoca principalmente en operaciones de factoring sin recurso, que es el core del negocio, ¿no? Evaluamos principalmente el riesgo del deudor. Esa es básicamente la principal diferencia, ¿no? Tú como pyme no tienes que tener líneas de crédito para poder operar con nosotros, ¿no? Y el tamaño de tu línea va a depender de la calidad de tus clientes, ¿no? Entonces, si tú eres una pequeña empresa que tienes 3 meses operando, probablemente si vas a un banco, lo máximo que vas a obtener en factoring de repente es una línea de 50.000 soles, ¿no? En cambio, si tú tienes un cliente que es muy bueno, con nosotros podrías obtener una línea que refleje el tamaño de tu cliente, ¿no? Y eso es muy importante recalcarlo. A ver, acá hay algunas preguntas. Irving nos pregunta si puede aplicar el factoring con cualquier cliente que tenga o debe cumplir algún requisito. El principal requisito que pedimos para los deudores es que tengan más de 5 años operando, que estén 100% normal en el sistema financiero y que los deudores confirmen a través de Cavalli las facturas a fin de brindar la seguridad a la operación, ¿no? Alejandro nos pregunta, ¿la liquidez que ustedes proveen es de ustedes o subastan la factura? Nosotros hacemos subastas de facturas y tenemos una red de más de 1.200 inversionistas que compran facturas día a día en nuestra plataforma. El promedio de tiempo que dura una factura en la plataforma es de 24 horas como máximo. Tenemos facturas que se han comprado en minutos, ¿no? Y depende mucho del apetito de los inversionistas por el riesgo del deudor, ¿no? Mientras más grande sea la empresa de tu deudor, más probabilidades tiene de ser comprada rápidamente, ¿no? Siempre hay apetito de los inversionistas por deudores de buena calidad, ¿no? Acá Gianmarco nos pregunta ¿cómo afecta el decreto 040 a los que quieren vender sus facturas? Bajo la coyuntura, Gianmarco, te explico, había una incertidumbre bastante grande para las empresas de factoring en cuanto al financiamiento de facturas nuevas,
¿no? Porque no sabemos cuándo se iba a iniciar la reactivación de la economía, ¿no? Y existía el riesgo de que se rompa la cadena de pagos, ¿no? El decreto 040 lo que hace principalmente para las pymes es que ayuda a fomentar que no se rompa la cadena de pagos, ayuda a que las tasas de interés no se disparen, porque las empresas de factoring pueden estar con cierta tranquilidad, ya que hay una cobertura del Estado por las facturas que compren. Y otro punto muy importante es que retoma la confianza del sistema, ¿no? Hay muchas industrias indudablemente que se van a ver afectadas y que no se van a recuperar de manera rápida, ¿no? Pero justamente la idea de este decreto es que se pueda seguir igual apostando por estas industrias, ¿no? Que no lleve a la quiebra a las pequeñas empresas que tienen esas industrias que están afectadas. Acá Carlos nos pregunta sobre las facturas hacia el Estado. Por el momento, nosotros podemos hacer factoring con algunas empresas del Estado, ¿no? El Ministerio de la Producción ha sido la primera entidad del Estado que ha establecido un procedimiento para operar bajo factoring y han empujado que lo adopten también otros ministerios, ¿no? Todavía no podemos trabajar con ciertas entidades del Estado, todavía no hay procesos en todas, pero gracias a la Asociación de Factoring hemos estado empujando que esto se pueda instaurar en todo el gobierno, en todo el Estado, porque si bien es cierto, el Estado es uno de los principales adquirientes de productos y servicios en la economía. Entonces, es importante también poder cubrir la liquidez a ese sector que lo atiende, ¿no? Próximamente es probable que más entidades del Estado puedan ya tener un procedimiento dado para poder hacer operaciones de factoring con ellos, ¿no? Y acá Fernando nos pregunta si hacemos factoring con recurso o sin recurso. Como había comentado, nos enfocamos principalmente en factoring sin recurso, pero también hacemos factoring con recurso en algunos casos, ¿no? Acá se pregunta cuál es la diferencia de los costos entre ambos. La diferencia entre uno y el otro no es tanto el costo, sino la garantía, ¿no? En un factoring con recurso solicitamos una garantía al cedente o emisor de la factura para poder tomar el riesgo, digamos, ¿no? Esto normalmente se hace cuando las operaciones son muy grandes y se pide una fianza del cedente, ¿no? A título personal o a título de empresa, ¿no? Dependiendo de la evaluación. Acá Julie nos pregunta sobre quién asume los costos en el confirming, ¿no? Normalmente el confirming tiene dos partes, ¿no? Tú tienes una deuda con un proveedor, ¿no? Con un plazo ya establecido, pongámoslo como ejemplo 60 días. Entonces, la empresa que coordina o gestiona una línea de confirming normalmente le dice a su proveedor, ok, tú asumes los costos hasta el día 60, que es lo que tengo negociado contigo. Y si yo quiero ampliar mi plazo, ¿no? Que ya es un tema de la empresa directamente, asume los costos adicionales del día 60 hasta la ampliación de plazo otorgada, ¿no? Que normalmente pueden ser entre 60 y 90 días adicionales al plazo original, dependiendo de la negociación de la empresa deudora con la empresa de factoring o con el banco. Acá Juan nos pregunta si trabaja con una empresa que tiene confirming, puede presentar su factura a través de factoring con otra entidad financiera. Sí, cada empresa es libre de presentar su factura a la entidad de su preferencia, ¿no? Sin embargo, si ya la presentaste como confirming, no vas a poder presentarla como factoring, ¿no? Hay que aclarar este punto que es muy importante. El sistema de Cavalli lo que permite es centralizar la gestión de facturas. Es decir, si tú registras tu factura como confirming ante un banco y tratas de traerla a una empresa de factoring, la empresa de factoring te va a decir, oye, acá veo que tu factura ya la negociaste con el banco, ¿no? Entonces, no permite una doble financiación de la misma creencia. Entonces, pero sí puedes llevarla libremente en caso no la hayas negociado aún, ¿no? Es libre albedrío para cada empresa
decidir con quién negocia su factura, ¿no? ¿Qué características deben tener las facturas para poder ser financiadas? Nosotros aceptamos tanto facturas físicas como facturas electrónicas. En el caso de las facturas físicas, deben estar firmadas en el dorso, en la parte de atrás, en señal de aceptación, ¿no? Y tener el sello de recepción conforme, ¿no? De esta manera se puede negociar la factura física. Acá Miriam nos pregunta en qué se basa la evaluación al entregar la documentación, ¿no? Y en cuánto tiempo nos confirmarían si podemos hacer factoring. Una vez entregada de manera virtual la información que indicó José, ¿no? Que es básicamente ficha RUC, vigencia de poderes, copia literal, los últimos 3 PET de IGB o renta y el DNI del representante legal, se firma un contrato marco, ¿no? Toda esta gestión no tiene ningún costo. Te registras de manera gratuita en la plataforma y puedes empezar a subir tus facturas. Normalmente, si tienes la información completa, como máximo en 24 horas hábiles, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, puedes acceder al día siguiente normalmente a la plataforma, ¿no? Si tienes toda la información completa y la presentas un día en la mañana, lo más seguro es que por la tarde ya estés firmando contrato y accediendo a la plataforma. Nosotros no cotizamos en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y Cavalli, como bien dije, funciona como una entidad que centraliza las facturas negociables a fin de evitar el fraude y poder confirmar las facturas de manera sencilla de cara a los deudores, ¿no? Imagínate, ¿no? Si eres un deudor y tienes 500 proveedores, sería muy desastroso tener que confirmar sus facturas a las más de 70 entidades de factoring que existen en el país, ¿no? Y que es cada vez un número más creciente. Entonces, Cavalli lo que hace es una sola centralización de facturas, ¿no? Entonces, los deudores pueden confirmar todas las facturas que negocien sus proveedores a través de esta plataforma y a la vez permite a las empresas de factoring saber quién tiene la titularidad, ¿no? Y ver que las facturas no se financien 2 veces, ¿no? En el pasado era algo que podía ocurrir, que una persona o una empresa actuando de mala fe lleve su factura a 2 entidades en simultáneo y logre el financiamiento en ambas, ¿no? Finalmente, este ruleteo era muy peligroso para las empresas de factoring, ¿no? Tenemos acá otra pregunta que dice: ¿qué diferencia hay entre descuento de factura negociable y factoring, ¿no? El descuento de factura negociable es lo que conocemos básicamente como factoring con recurso, ¿no? En el factoring general es el factoring sin recurso, ¿no? Al final es básicamente lo mismo en términos de costos, es muy similar, ¿no? La responsabilidad de uno u otro es, en el factoring sin recurso, la responsabilidad es netamente del deudor, ¿no? Siempre y cuando se cumplan todas las condiciones, ¿no? Es decir, si el cliente te paga a ti de manera directa, tú eres responsable de hacer el pago, ¿no? Si haces un descuento o un factoring sin recurso, tanto el cedente como el deudor son responsables del pago, ¿no? Y la empresa puede iniciar procesos contra ambos en paralelo, en caso exista un impago, ¿no? Fernando dice: ¿nos puedes guiar sobre el proceso y los esfuerzos de cobranza? Además, quisiera saber alguna estadística de cobranza exitosas, procesos judiciales ejecutados. En cuanto al proceso de cobranza, nosotros tenemos un proceso de cobranza estandarizado, ¿no? Que realizamos llamadas telefónicas para hacer la cobranza, además de enviar notificaciones electrónicas automáticas, tanto a través de Cavalli como a través de nuestra base de correo electrónico. Y normalmente el rango de default de las facturas en general es de 2%, ¿no? Ese es el estándar de la industria de cobranzas que llegan a cobranza judicial, ¿no? Lo ideal es no llegar a una cobranza judicial y que se puedan seguir realizando operaciones continuas, ¿no? Porque obviamente si una empresa de factoring lleva a tu cliente recurrente a una cobranza judicial por un impago, finalmente la relación comercial se vería afectada, ¿no? Buenas noches. ¿Qué hay de algunos clientes que están en Infocorp? Normalmente no operamos con deudores que estén mal calificados en las centrales de riesgo,
¿no? Percy nos pregunta, si las facturas son subastadas, la tasa de interés puede variar dependiendo de quién adquiere el documento. Sí, de hecho, nosotros evaluamos el riesgo y ponemos tasas base, ¿no? En ese sentido, si hay mucho apetito por tu cliente, la tasa tiende a la baja, ¿no? Por ejemplo, para una factura de Cencosud, la tasa promedio de inicio es de 15%, y la tasa promedio de cierre de subasta está en el rango del 8 o 9% por lo general, ¿no? Entonces, como bien les mencionaba, la tasa depende mucho del deudor, la calidad del deudor y cómo culmina la subasta de acuerdo al apetito de los inversionistas, ¿no? Juan nos pregunta si tienes facturas vencidas, también tratamos con eso. Te podemos apoyar con cobranza, gestión de cobranza, pero no financiamos facturas vencidas, salvo que exista un acuerdo de confirming con el deudor previamente, ¿no? Adolfo nos pregunta si podríamos dar un ejemplo de una factura de 50.000 soles a 6 meses. Adolfo, por favor, escríbenos un correo a negocios@facturero.pe para poder enviarte una cotización referencial, ¿no? Sería ideal contar con el RUC de tu cliente para darte una cotización más acertada. Esto depende mucho del riesgo del deudor, ¿no? Y es ahí como se van a ver afectados los costos, ¿no? A ver, Cristian nos dice, Facturero ofrece también el servicio a inversores con una rentabilidad de hasta 19% anual. Ok, Cristian, como bien mencionaba, la tasa base depende del riesgo, ¿no? Y la rentabilidad que ofrecemos a los inversionistas es básicamente la tasa, ¿no? Que está puesta en la plataforma, y esa es una rentabilidad promedio de una cartera bien diversificada. Un inversionista que invierte en operaciones de riesgo A, que normalmente están entre 8 y 11%, y hasta operaciones de riesgo E, que están hasta 29-30%, ¿no? Jessica nos dice, ¿qué pasó si el cliente abonó a tu cuenta y no a Facturero? Esos días transcurridos del interés es prorrateado. ¿Qué pasa con el cliente si lo protestan? Jessica, si tú recibes el pago de manera indirecta por error, es tu responsabilidad avisarnos y hacer el pago lo antes posible para poder liquidar la operación, ¿no? Y que no te afecten por días adicionales de intereses, ¿no? Esto puede suceder, ¿sí? Y lo más común es que el mismo día que reciben el pago, los proveedores hagan el pago completo para tener la liquidación y tener de vuelta el fondo de garantía, ¿no? A ver si nos dice que la tasa anual es muy cara. Bueno, tienes que ver que la tasa anual depende mucho del riesgo del deudor, ¿no? Y tienes que tomar el factoring como una oportunidad para hacer más negocios, ¿no? Indudablemente, si tú concibes el factoring como una herramienta para tener liquidez y pagar la planilla a fin de mes pidiendo el factoring el día 15, definitivamente no tiene mucho sentido obtener esta clase de financiamiento, ¿no? Sin embargo, si estás corto de liquidez para hacer un nuevo negocio, una nueva oportunidad, definitivamente es muy conveniente hacer un factoring, ¿no? Piensa que si tu factura es a 30 o 60 días, tu costo realmente no es el 13.8% de tu factura, sino es el prorrateado por los 2 meses. Entonces, estás sacrificando una pequeña porción de tu margen, ¿no? Normalmente, una pequeña empresa puede tener márgenes entre 40 y 10%. Entonces, estás sacrificando una pequeña porción de tu margen para generar un nuevo margen total, ¿no? Es decir, si tienes una factura que se vende a 60 días, ¿no? Y tienes la tasa de 14%, realmente pagando un 2.3, más o menos, ¿no? Un 2.33% de tu margen. Y en ese sentido te permite crear un nuevo margen completo. Y además esto no te genera deuda en el sistema financiero, ¿no? Que es muy importante. Esto para ti en tu balance es como si sacaras de tu cuenta por cobrar, ¿no? Ya es una cuenta pagada. Y para tu cliente se mantiene como crédito proveedor.
¿no? Alejandro nos pregunta sobre las tasas. Como bien mencionaba, las tasas van desde 8 hasta 30% dependiendo del riesgo del cliente, ¿no? Y están en función a diferentes factores de riesgo, ¿no? Sí, indudablemente, acá Jessica nos pregunta cuál es la variación entre las tasas de banco y factureo. Indudablemente, factureo es banca de segundo piso, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Los bancos, por lo general, son más baratos para empresas medianas, ¿no? Para empresas pequeñas, creo que compiten al mismo nivel que nosotros, más o menos, en rangos de tasa. Eh, entonces, ahí hay que acotar que sí somos competitivos por lo general, ¿no? Frente a bancos para las pequeñas y microempresas, ¿no? Sin ir muy lejos, las tasas de una caja, por ejemplo, que ofrece créditos a MIPYMES, están en los rangos de 40 a 80%. Entonces, empezando por ahí, ya tenemos una muy buena mejora con respecto a competidores de la banca de primer nivel, por así decirlo, ¿no? Y bueno, también que hay que tomar en cuenta que este beneficio, normalmente una empresa no puede acceder a líneas bancarias hasta que haya operado por lo menos por 2 años, ¿no? Y el umbral de 2 años, normalmente para una MIPYME que está en crecimiento, puede ser muy duro. Eh, Voy a poner un ejemplo de uno de nuestros clientes más antiguos, que justo me dio una llamada hace un par de semanas para contarme que había crecido ya en los 3 años que viene trabajando con nosotros. Había crecido más del 200, entre 200 y 300% por año, ¿no? Pasó de vender 20 toneladas de camu camu, entre 20 y 40 toneladas de camu camu al año, a más o menos 200 toneladas a cierre de 2019. Entonces, estamos hablando de que el factoring en general sí puede otorgarte una oportunidad de crecimiento para tu negocio si sabes aprovechar la liquidez adicional que conlleva vender tu factura, ¿no? Este cliente, cuando empezó su negocio, se financiaba con un prestamista que le prestaba lo que necesitaba para producir y él sacrificaba la mitad de su margen para poder realizar el negocio, ¿no? Es decir, le pagaba el monto que le prestó más el 50% de su margen para hacer un roleo y seguir operando, ¿no? Cuando él me llamó por primera vez, cuando empezamos justamente nosotros la empresa, tenemos un par de meses de operación, y me contó esto, ¿no? Yo hice el cálculo de cuánto le costaba al año esa gracia, ¿no? El que le preste el dinero para producir y que le pague el 50% de su margen. No, resulta que este costo era más o menos un 600% al año, lo cual es una locura, ¿no? Indudablemente no lo pensó 2 veces y empezó a trabajar con nosotros, ¿no? Y se ha dado cuenta cómo esta herramienta sí te permite crecer tu negocio, ¿no? A ver, vamos a ver. Por acá Juan nos pregunta si debe estar inscrito en Factureo. Sí, nosotros tenemos una plataforma en línea en www.factureo.pe, en la cual puedes registrarte como empresa de manera totalmente gratuita. No vas a tener ningún costo hasta que se financie una operación. Es decir, tú puedes subir la factura, pasarla por la evaluación crediticia, y si esta no califica, no te vamos a cobrar nada, ¿no? Nuestro modelo es de transparencia y confianza. Queremos ser un partner de negocios para ustedes, para que puedan crecer con nosotros, principalmente, ¿no? Y si tu factura no califica, no te vamos a cobrar nada. Si tu factura califica, recién se cobra el costo de estudio que había mencionado José en la presentación, que se cobra únicamente una vez al año por evaluación de tu cliente, ¿no? Por cada cliente que presentes, se evalúa y se reevalúa anualmente, ¿no? Acá Elizabeth nos pregunta si la firma del contrato marco es virtual. Sí, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama DocuSign, que permite que las empresas firmen documentos de manera virtual, ¿no? Jessica nos pregunta, ¿cuál es el tiempo una vez realizado la solicitud hasta el desembolso? Acá el tiempo depende mucho de la aceptación de tu cliente. Normalmente, si se tiene una línea de confirming,
la aceptación del cliente es mucho más rápida, ¿no? Normalmente ronda entre 24 y 48 horas la aceptación del deudor y 24 horas más el desembolso. Entonces tienes un adelanto en 3 días. Si tu cliente no está familiarizado con la herramienta de factoring, puede tardar un poco más, ¿no? Como bien saben, los deudores tienen hasta 8 días de ley para darse el tiempo de revisar y aprobar tu factura. Entonces, nosotros contamos normalmente el tiempo una vez que tu cliente confirma la factura, ¿no? El adelanto, por lo general, se realiza entre 24 y 48 horas de confirmada la factura por tu cliente. Entonces, nosotros siempre pedimos el apoyo de las pymes para presionar un poco a sus clientes a fin de que tengamos la aceptación lo antes posible, ¿no? Normalmente, si tú ya tienes un bien o un servicio entregado, eh, suele acelerar muchísimo el proceso, ¿no? Acá César nos pregunta, bueno, esta pregunta ya la respondí, sobre los costos entre factoring con o sin recurso, ¿no? Alejandro nos pregunta si tendríamos la capacidad de ser el motor de calificación / desembolso de un programa de confirming corporativo. Alejandro, tendríamos que evaluarlo, ¿no? Depende mucho del volumen de negociación y quién es el deudor, ¿no? Tenemos que ver puntualmente el caso de qué empresa manejas para poder ver un programa. Ya manejamos un confirming corporativo para 3 empresas grandes / medianas que trabajan con nosotros, ¿no? Y tienen líneas de más o menos entre 1 y 2 millones de dólares. Nosotros ahorita mantenemos un stock colocado de más de 9.5 millones de dólares y este stock viene creciendo cada mes, ¿no? Cada mes incrementa la posición de inversionistas que están necesitando nuevas oportunidades de inversión, ¿no? Como bien mencionaba, ahorita tenemos más de 1.200 inversionistas registrados invirtiendo a través nuestro y esto cada vez se incrementa más, ¿no? De acuerdo, quedamos atentos al correo para seguir conversando. Betsy nos dice que trabaja con factoring y su tasa es de 5.25% anual. Te felicito, Betsy. Sigue trabajando con ellos, es una tasa buenísima. Definitivamente aprovéchala. A ver, ¿qué pasa si el cliente abona de manera indirecta? Como bien dije, los proveedores tienen la obligación de abonarlo, ¿no? A la cuenta de factureo en las siguientes 24 horas para no tener ningún costo adicional, ¿no? Creo que hasta acá llegaron todas las preguntas. Si tienes deudas en el banco, ¿es posible que se vendan igual la factura? Sí, sí es posible que igual vendas tu factura, ¿no? Como bien dije, la calificación principal es para el deudor, ¿no? Tú como proveedor pasas un filtro de operación mínimo, que es de 3 meses, y puedes operar de esta manera, ¿no? César nos dice, no pregunta la diferencia, sino la diferencia de costos y comisiones en porcentaje. César, ¿podrías explayarte un poco más en la pregunta? En nuestro modelo de negocio, los costos, tanto para confirming como factoring, son similares, ¿no? Pero la tasa de confirming se negocia con la empresa deudora. Entonces, por lo general, al tener un acuerdo con el deudor, tanto la tasa como la operativa es mucho más rápida y flexible, ¿no? Jimmy nos pregunta si las facturas ingresadas al factoring se reportan a la central de riesgos. Nosotros reportamos a la central de riesgos únicamente las facturas que son impagas por más de 15 días, ¿no? En el día 15 se protesta la factura, pero previo a eso no hay ningún registro de la factura en la central de riesgo. Sí se reporta a la SBS y está registrado en Cavalli, ¿no? Tony, como bien explicó José al comienzo de la presentación, si tu cliente no quiere hacer factoring, no puede negarse realmente por ley, ¿no? La idea es llegar a una conversación y un acuerdo con ellos, ¿no? Pero por ley los deudores no pueden negarse a hacer factoring, ¿no? Las empresas son libres de negociar su factura con la entidad de su preferencia. Nosotros no aceptamos la factura si tu cliente la rechaza por un factor
correcto, digamos, ¿no? Si tu cliente, por ejemplo, dice que el bien no ha sido entregado, el servicio no ha sido entregado, es una razón correcta de rechazo. Pero, por ejemplo, ¿no? Si tu deudor abiertamente nos dice que no quiere realizar factoring porque no quiere, no es un motivo válido para el rechazo, ¿no? Y este tipo de acciones ya son multadas por el Ministerio de Producción y depende de las pequeñas y medianas empresas en hacer el reporte respectivo, ¿no? En esos tiempos de pandemia, las empresas no trabajan como pueden dar el visto bueno del pago. Muchas empresas están operando de manera virtual y haciendo teletrabajo, ¿no? Entiendo que hay empresas que no están operando definitivamente. Habría que esperar a que esas empresas puedan confirmar una vez que se levante el aislamiento social, ¿no? Sé también que muchas de las empresas que no están operando les han pedido a sus proveedores que aguanten la facturación para apoyarse mutuamente en la relación comercial, que también es muy válido, ¿no? Finalmente, este tiempo de crisis, toda la cadena de pagos está buscando el apoyo de uno u otro para salir adelante, ¿no? Ese es un tema que nos afecta a todos, tanto a empresas grandes como a empresas pequeñas. Entonces, ahí sí hay un tema de coyuntura, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, al ser una coyuntura en la cual muchas empresas no están operando, se ha reducido mucho el volumen, el número de facturas a negociar en el mes de abril, por ejemplo, ¿no? Hasta marzo siguió bastante normal, debido a que eran productos o servicios entregados previo a el inicio del aislamiento social, ¿no? Pero ya ha pasado más de un mes en el cual muchas empresas no están operando y por lo tanto muchas facturas no se están emitiendo tampoco, ¿no? Si tú ya tienes una factura emitida, podemos revisarlo y tratar de conversar con tu cliente para poder negociarla, ¿no? Tendríamos que evaluarlo, Carlos. Envíanos un correo a negocios@facturedo.pe para poder hacer la evaluación, ¿no? Y tratar de conversar con tu cliente a fin de llegar a negociar la factura. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría culminar con un pequeño comentario, ¿no? Nosotros no solamente nos interesa financiar facturas, sino también ser partners de nuestros clientes, ¿no? Nuestro principal objetivo es que cada vez más empresas tengan inclusión financiera, ¿no? Por eso es que el requisito para operar con nosotros es tan bajo, ¿no? Es decir, apenas tienes que tener 3 meses operando para poder operar con nosotros y poder negociar tus facturas. Es importante recalcar que buscamos relaciones a largo plazo y buscamos crecer con nuestros clientes, ¿no? Si tu cartera mejora, tus costos van a ser mejores, tu calidad de deudores equivale también al costo que tú vas a pagar por el financiamiento, ¿no? Y como siempre decimos a nuestros clientes, si vas a financiar tu factura, finánciala para ejecutar un nuevo negocio, ejecutar una nueva venta, un nuevo servicio o un nuevo producto, porque si no realmente no vale la pena que estés adelantando los fondos para tenerlos dormidos en tu cuenta, ¿no? Entonces, eso es muy importante que recalcarlo para que todos estén conscientes de que es una herramienta para potenciar nuevos negocios, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia al seminario, ¿no? Les agradezco a todos el tiempo y la atención. Y a los que estén interesados, repito nuevamente, pueden enviarnos un correo a negocios@facturedo.pe o iniciar su registro en www.facturedo.pe, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la atención. Los que acaban de llegar, como Emilio, pueden revisar luego el video que vamos a enviar a todos los usuarios registrados. Y este video también se va a publicar en nuestro canal de YouTube de manera pública para que puedan revisarlo más adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Estamos conversando. Que estén muy bien. Y no salgan de casa, por favor. Así es, no salgan de casa.